Bueno, vamos a iniciar. Dios les bendiga a todos, hermanos, los que ven este video. El día de hoy traigo una entrevista al canal. Traigo a Marco. Marco nos había compartido su testimonio en el canal, donde yo le puse como título un varón que nos habla su testimonio teniendo esquizofrenia. El día de hoy, pues quise traerles a ustedes una entrevista con él para que él nos dé un poco más detalle de cómo es su testimonio. Entonces, Marco, ¿cómo estás? En victoria y bendecido, hermano. Pero es Marcos, con S. Es que alguien me la quiere quitar, hermano. No sé quién, pero me la quieren quitar. Bueno, Marcos, en Victoria, qué bueno. Bueno, Marcos, en el testimonio nos dijiste que eres de España y con ascendencia griega, ¿verdad? Esto, mis Y que abuelos maternos. por tus abuelos. Y también que padeces de esquizofrenia. Entonces, Marco, ¿nos puedes decir de qué trata esa enfermedad? Correcto. Tengo 46 años. Sufrí de brotes de esquizofrenia paranoide discontinua, que es un tipo especial de esquizofrenia, que la pueden buscar en internet. Yo la puedo definir a mi manera, pero mejor sería que la buscaran en internet o pidieran a ChatGPT, que es una herramienta muy útil, muy útil. Yo la tengo desde los 20 años, que la tuve el año 2000, ¿vale? Que surgió a raíz de una circunstancia muy especial, que es mediante genética y un detonante, que puede ser las drogas, puede ser un fracaso en los estudios, un fracaso amoroso, un fracaso laboral o algún trauma. En este caso fueron una serie de circunstancias que no quiero ponerme a hablar del origen, a no ser que surja la entrevista, ¿no? Pero tengo vamos a ver, desde los 20 hasta los 46, pues 26 años de enfermedad, de lo cual he estado sin propósito, muchos de ellos sin propósito. Pero Jehová tiene un propósito para las enfermedades cuando nos hace conocer cuál es, cuando Él quiere, porque quiere, como quiere. Y yo conozco que mi enfermedad tiene un propósito, pero ahora hablaremos de mi esquizofrenia o cuál es la pregunta. Bueno, dijiste que a los 20 años te comenzó. Sí, correcto. Y de que te llevaron a... ¿Cómo fue Te tu corto. experiencia ahí en la psiquiátrica? Bueno, yo estuve 2 veces seguidas, creo, en un psiquiátrico horrible, con una dirección de un psiquiatra que parecía muy bueno, digo, pero que maltrataba a sus pacientes farmacológicamente con medicación de hace bastante tiempo, medicación muy atrasada, porque era un médico bastante mediocre, realmente, que no estaba actualizado, que me dio medicación de hace 10 o 20 años, medicación antigua, y tenía a sus pacientes como zombies, por ejemplo. Y yo dejé la medicación cuando salí del centro, pero tardé muchos años en atarme años no, meses, en poder atarme los zapatos y poder afeitarme. Y estaba mirando el techo en mi habitación, tumbado boca arriba, mirando el techo. Acabé mirando el techo muchos meses después. Pero la experiencia fue desoladora. No solo yo, sino los pacientes que estaban alrededor. Era un lugar de fino donde no estaba Dios. Y de hecho, hermano, hay lugares donde no está Dios, de tanta maldad y tanta actividad espiritual, que si no es por alguien que sea iglesia, el Señor no puede estar. Lo defino así. Y en ese lugar no estaba Dios. Ahora, lo que yo hice en ese lugar sí era de Dios. Yo sané a alguien en ese lugar. Por 2 razones. Primero, porque yo era de la iglesia y contenía a Dios. Y segundo, porque no tenía nada en los bolsillos. Solo el nombre de Cristo. Lo mismo que tenían los discípulos. Lo mismo que tenía Cristo. Es decir, muchas veces no podemos hacer nada porque tenemos demasiadas cosas en los bolsillos, hermano. Incluso cosas lícitas que no convienen.
De eso viene mi profecía, que más adelante hablaré. De que tenemos cosas lícitas que no convienen. O cosas lícitas incluso que son buenas pero no convienen. Entonces yo estuve en ese sitio 2 veces, en ese hospital donde no estaba Dios. Incluso me intentaron matar allí. Esa experiencia fue muy traumática. Estuve 2 veces. Y bueno, dices que estabas ahí compartiendo la palabra de Dios. No, no, Entonces, ¿cómo fue que... no estaba compartiendo la palabra de Dios. Yo ahí me creía un elegido de Dios, diferente. Pero que Dios me usara fue porque Mm, yo de centro, porque era iglesia. Incluso yo porque era profeta ya predestinado. Es decir, porque yo iba a hablar a su iglesia. Y porque yo soy importante para Dios, no para los hombres. A mí los hombres lo que opinen de mí no me da exactamente lo mismo. Yo soy siervo de Jehová el Altísimo. ok. ¿Y cómo fue que conociste de Dios? Quién te enseñó de Dios? Pues bien, mis padres eran evangélicos los dos, aunque ambos eran enfermos mentales. De ahí viene mi factor genético. Pues es necesario genética y un detonante. Yo, de hecho, las drogas es un detonante muy malo porque no te hace falta factor genético. Las drogas se toman muy alegremente, pero es como el pecado. Es decir, el problema no está en el pecado, hermano, está en las consecuencias del pecado. Cuando se conocen las consecuencias del pecado, se le enseña al hijo o a las personas las consecuencias del pecado, es realmente cuando se entiende por qué Dios dice lo malo malo. Entonces yo conocí al Señor por medio de mis padres, pero realmente el Dios de mis padres era demasiado justo y demasiado severo. De hecho, el Dios de mis padres fue parte de lo que me hizo enfermar. Un Dios demasiado justo, que es poco amor y mucha justicia. Un Dios que perdona a todo el mundo más a mí. Entonces yo iba a la iglesia evangélica, una asamblea de hermanos desde pequeño. Pero una asamblea de hermanos en lo cual las iglesias pueden estar desviadas a diestra y a siniestra, como lo dije. Desviadas a diestra es a la palabra, desviadas a siniestra es al espíritu. Y dijo Dios a Moisés, y no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y el Señor me dio una enseñanza acerca de eso. Entonces, no sé si este momento es de hablar de eso o no. Sí, más adelante vamos a estar hablando de tu profecía. Sí, sí. Eh, Tú dijiste que estabas juntado con una muchacha en el testimonio, me parece. ¿Cómo fue que la Juntado conociste a ella? como mi esposa, porque yo no me puedo casar. Yo tengo una pensión de orfandad y otra de discapacidad. Por gracia ambas. Porque mi padre fue militar por gracia. Es decir, yo tengo lo justo para vivir, una pensión digna, un salario digno en España. Entonces estaba rejuntado con una muchacha, porque yo estaba como si estuviera casado con ella. Eso es. A mí el que me acuse se acusa a sí mismo. ¿Y tuviste hijos con ella? Un hijo, un primogénito, que Sí, se llama Marcos. se llama igual. Se llama igual que tú entonces. Sí, porque su madre y yo no nos poníamos de acuerdo. Su madre quería ponerle nombres modernos de estos que están de moda. Y yo le dije que no. Pero pregunte usted lo que Ok. quiera. Marcos, ¿actualmente usted se congrega en alguna iglesia? Sí, he vuelto a la iglesia. Tuve que dejar la iglesia Bueno, por pensamientos de culpa y blasfemos. Pero eran del TOC. No sé si lo hemos hablado del TOC. Usted lo tuvo, ¿no, hermano? sí, sería bueno que nos hable un poquito de ese trastorno. A ver, hermano, no todas las enfermedades vienen del pecado ni del diablo. Hay enfermedades que son normales y naturales. En los países de Latinoamérica se hace mal, o en los países de África. La ignorancia junto con la Biblia es muy mala. Un pastor que utilice la ignorancia con la Biblia y un enfermo mental lo destroza. Así es. Una persona que venga a un pastor que sea ignorante junto con la Biblia y tenga TOC,
o tenga enfermedad mental, acaba con él y con su familia. Es una familia herida. Y es un paciente que estará mucho peor, hermano. Un pastor tiene que tener discernimiento de espíritu y sabiduría. Porque, como dijo mi pastor, porque yo pensaba que pescar en una Biblia es como pescar en una pecera. Siempre se acaba pescando el mismo pez, que es enfermedad, que es pecado, que es diablo. Y hay cosas más allá del diablo, que es la carne, que son las opiniones, que son las interpretaciones, que es lo natural, que es lo lógico, que es las enfermedades, que no todas vienen del pecado. Hay algunas que son prueba, hay algunas que son naturales. Un resfriado no viene del pecado. Una gripe no viene del pecado. Y hay algunas veces, algunos hermanos que coinciden, que simplemente cuando te toca un resfriado te toca guardar cama. Y punto. En caso de mi esquizofrenia, es un proceso en el cual el Señor ha moldeado mi corazón conforme a su espíritu. Punto. Entonces un TOC puede ser muchas cosas. Yo me aparté de la iglesia por un TOC religioso, que consistía en pensamientos de culpa y pensamientos blasfemos en el baño. Y el que me acuse se acusa a sí mismo. Y el que me apedree, apedrea al ángel de Jehová. Punto. Si quiere hablamos del TOC. Pero no tengo nada más que decir. De este trastorno obsesivo compulsivo es algo muy normal en muchos cristianos, porque incluso yo lo sufrí. Son pensamientos de blasfemia. ¿Cómo se fueron? Bueno, en mi caso, yo tuve que luchar mucho con mi mente, porque esto llega al punto de que te quiere volver loco. Entonces uno lo que tiene que hacer mucho es orar, tratar de ignorar eso, porque esos pensamientos en realidad no son de uno, sino que es el diablo que le está poniendo eso. Siempre ¿Ya? es el diablo. Algunas veces sí, otras veces no. Algunas veces uno necesita un psicólogo o un psiquiatra y medicación. Y también oración, hermano. Pero las cosas se enfrentan de un modo material y espiritual. Cuando Pablo le dijo a no sé quién, toma vino para tu estómago. Se trata de eso. Usted puede tomar pastillas y también puede ir a su pastor a orar por él. Pero las pastillas también es un método. El sano no necesita de médico, hermano. Los médicos también existen y son autoridades. Yo voy a 2 psiquiatras, hermano. Mientras sano. Pero hablando con usted y dando mi testimonio también estoy sanando. Y profetizando también estoy sanando. Y usted con este vídeo también está sanando, hermano. A muchas personas. Entonces, ¿hablamos más de TOC o de otra cosa? Sí, ¿qué usted le puede decir a estos cristianos que pasan por TOC? ¿Qué les puede decir? Es atender a su realidad de una manera material, con medicación y con oración. Incluso que ayunen. Pero si tienen tratamientos de otras enfermedades, que no ayunen. Que ayune su iglesia por ellos. Que ayune su pastor por ellos. Pero el ayuno ha de ser con oración. Siempre con oración. Sin oración no. Y a los católicos decirles que sin oración no sirve de nada. Y el ayuno verdadero no se tiene hambre. No se tiene hambre. Con oración, para que su cuerpo sea lleno del Espíritu, sus intestinos, sus tripas, su estómago. El ayuno verdadero no se tiene hambre. Se trata de eso. Porque eso lo saben hasta los enfermeros que cubren turnos. El Señor les da fuerzas para saltarse, para no comer. Entonces, una persona que tiene TOC, primero debe intentar la oración de él mismo, luego la oración de la iglesia, luego la oración de sus ancianos o sus pastores. Y si no, ir a un médico y seguir participando activamente en la voluntad de Dios. Yo llamo participar activamente. Es decir, hay varias posibilidades. El Señor te pillará en una de ellas. Amén. Amén. Es con ayuno y oración, como dice la palabra. Juntamente, no uno sin ello. Algunos de estos géneros solo saldrán con oración y ayuno. Y la enfermedad mental es uno de ellos.
Y mi ministerio es imponer manos y sanar a enfermos mentales. Esa es mi especialidad, dice Dios. Y yo puedo imponer manos y bautizar en fuego, como yo he sido bautizado en fuego, independientemente de las denominaciones, lo crean o no lo crean. Y yo no soy pentecostal. Mi única denominación es ser preso del amor de Cristo. Y yo me he arrepentido, he creído en Cristo. Yo he sido bautizado en aguas y luego he sido bautizado en fuego. En orden. Batería baja, un momento, no pasa nada. Tengo 15%. Para que no pase nada. Cargando. Bueno, hermano, en el testimonio dijiste que tocabas la guitarra en la iglesia. Correcto, ¿Cómo fue que aprendiste? Ese ha sido mi ministerio. Y yo me convertí tocando en la iglesia, no en el campamento cristiano, donde pensé que me había convertido. Yo soy el guitarrista favorito de mi pastor. ¿Aprendió solo? Aprendí solo. Yo solo me llevaba, era el loco de la guitarra, hermano. Entonces, también fuiste a la universidad. No, yo no soy más que un carpintero. Yo no he leído libros, hermano. Yo solo sé que estudié construcción y restauración de instrumentos musicales de cuerda. Que le agrada eso al Señor. Y yo he leído y libros de guitarra. Y anuncios de guitarra. Y yo toco la guitarra. Y que el Señor en su trono toca la guitarra. Como carpintero que es. Pero carpintero no. Él es un hombre que hace de todo. Y fuerte. Para cargar peso de las herramientas. Para cargar el peso de los materiales. Él no está así. Ni es escuálido. Él está fuerte. Y yo solo estoy para decir... Marco, Sí, hermano, sí. Dígame. En tus testimonios dijiste que sufres de mucha culpa. ¿Cómo Ya no, lidiaste con eso? Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. ¿Cómo fue que lidiaste para superar eso? Dando testimonio. Dando testimonio de mi fe. Que mi fe pesa como 2 kilos de oro. Y es como una semilla de mostaza. Yo defino mi fe como una semilla de mostaza que pesa como 2 kilos de oro, hermano. Entonces yo perdí la culpa testificando a los taxistas, a las madres que abortan, a los homosexuales, a los que se sienten culpables, poniendo a Cristo en el primer lugar. Y yo poniéndome en el último lugar, diciendo que toda su palabra es verdad, porque permanece para siempre, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque no es por fuerza ni poder, mas por su espíritu, dice Dios. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso perdí la culpa, hermano. Porque Dios vive y todo hombre es mentiroso. Marcos, dinos cuál es su opinión sobre por qué Dios permite tantas enfermedades. A ver, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahí lo tienes. Porque si la gente pagara impuestos, habría hospitales. Si los ricos pagaran impuestos y no hubiera paraísos fiscales, o si la gente no gastara el dinero en armas, no habría hambre en el mundo. Basta con que una semana la gente pague impuestos en todo el mundo de su riqueza, pague el 20% de su riqueza, o el 21% que suman 3, o paguen el 9% que es 9, o 7%, todos los ricos, y no se gaste una semana dinero en armas de esos ejércitos que no luchan, que se gastan en tanques, en helicópteros, en ametralladoras, en misiles, lo que valen todos esos misiles, que luego los tienen que tirar. Esos misiles nucleares. Esos aviones que valen tanto, que no sirven para nada. Una semana, hermano, de todo el mundo, que no se gaste ese dinero. ¿Para qué sirve el ejército? ¿Para qué sirve? Para nada. Venga a nosotros tu reino.
Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Para qué sirve un ejército? Para subyugar a pobres contra pobres. En las guerras luchan los pobres contra otros pobres, mandados por los ricos, hermanos. ¿Por qué existen enfermedades? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. También existen por el pecado. También existen con propósito. Entonces ya eso le he resuelto su duda. Amén. Marcos, ¿qué nos puedes decir sobre el montón de denominaciones de iglesias que existen? Vale, porque cada uno interpreta la palabra como bien le parece. Yo creo que toda la palabra es verdad, porque permanece para siempre. Y Cristo une, Satanás y la carne divide. Y engañoso es el corazón del hombre desde su juventud. No lo sé si eso viene en la palabra o no. Pero nosotros tendemos a opinar según tenemos en nuestro conocimiento. Y nuestro conocimiento es limitado. Y limitamos el poder de Dios. Mi Dios todo lo puede. Mi Dios puede hacer cosas aún mayores. Mi Dios dice: no os conforméis a este siglo. La Odisea se conforma a este siglo. La Odisea está llena de mentiras. La iglesia es la Odisea. La iglesia católica y la evangélica. La Odisea tiene denominaciones. La Odisea adora a ídolos. La Odisea limita el poder de Dios. La Odisea está dividida. La Odisea no es una, ni completa. Mi profecía viene a la Odisea, a unir mediante el Espíritu. La Odisea no permite que padres sean uno como tú y yo somos y el mundo creerá. Ahora yo uniré a todas las iglesias que no sean sinagogas de Satanás. Yo estoy para unir, para que padres que sean como tú y yo somos y el mundo creerá. Todas mis revelaciones para eso, hermano. Y el que me apedree el que me acuse se acusa a sí mismo. Y el que me apedree está apedreando al ángel de Jehová, al ángel Gabriel, que tiene una armadura y un escudo, al arcángel Gabriel, que tiene una armadura y tiene un escudo y tiene una espada. Y mis enemigos caerán a mi diestra 10.000, y a mi siniestra 20.000. Eso se lo digo yo de parte de Jehová. Por eso no tengo miedo a mostrar mi cara, como antes lo tenía. Amén. Marcos, bueno, yo creo que ya nos has hablado un poquito sobre tu profecía, pero quería que nos hablaras un poco más sobre de qué trata para finalizar. A ver, a mí me pilló fuera de la iglesia. Yo, hermano, yo declaro que he estado más tiempo fuera de la iglesia que fuera. Por mi enfermedad mental. Porque a mí mi enfermedad mental me hizo no aborrecer al Señor, pero sí apartarme de sus caminos. Porque le culpé de todo. Porque yo fui enemigo de Dios. A ver, el amor de una mujer a mí me salvó la vida. Eso es decirlo, el amor de mi expareja, que le deseo todo lo mejor, como mujer agradable delante del Señor. Vamos hablando, hermano. Así de que era enemigo de Dios. Por mi vida. Porque me separé de la iglesia. Porque no podía creer en ese Dios que me había castigado tanto. ¿No? Entonces yo me aparté. Luego esperé a que mi expareja me dejara. Que me enteré de una manera, digámoslo así, regular. Porque ella me estaba dejando suavemente, como a veces dejan las mujeres, ¿no? De un modo muy amable, que se me vea la cara, de un modo muy amable, pero luego me enteré de una manera, por decirlo así, terrible, viendo una foto, no le quiero decir qué, ¿vale? Y yo pues volví a la iglesia, a reunirme con la iglesia de mi pastor, donde el Señor siempre me ha mandado a la iglesia de mi pastor. Luis, te amo, 10 universos. El Señor le ama una cruz, dice el Señor. Entonces, Luis, si me escuchas, esto va por ti, por todo el amor que te tengo, por todo el amor que tiene Marcos a la iglesia. Entonces, yo era enemigo de Dios, pero el amor de mi ex, cuando me la encontré en mi vida, le dije: Señor, tú y yo estamos en paz, tú y yo hemos hecho tablas, ya no somos enemigos. Y ahora lloro en el espíritu, hermano, déjeme llorar. Entonces, cuando me encontré a mi ex, estaba en paz con el Señor, hermano. Dejé de ser su enemigo. Yo, de hecho, tomé medicación desde que la conocí. Pues yo me tomaba solo 100 miligramos de una pastillita, pero no era suficiente. Yo necesité más.
desde que la conocí, creo. Creo que estaba tomando solo 100 miligramos. Yo no tomaba nada, creo. Entonces yo empecé a tomar 100 miligramos de una pastillita. Mi psiquiatra, don Eloy, que le agradezco su labor como colegiado. Entonces, yo era un enemigo de Dios. Volví a la iglesia cuando mi ex me dejó. Y volví a mi iglesia. Pero estuve un tiempo, volví a la alabanza, que era un milagro que yo volviera a la alabanza, porque pensé que nunca más iba a tocar la guitarra. De hecho, vendí mis herramientas de reparar guitarras a un buen amigo, Raúl. Entonces yo le agradecía al Señor esa relación íntima con el Espíritu Santo que tenía en medio de mi depresión. Y le decía, Señor, no me quites la depresión, manténme esa depresión mientras tú quieras. Y el Señor me sacó de la depresión y he dejado la medicación para la depresión. Y ya no tomo antidepresivos, hermano. Pero tuve que dejar la iglesia por esos pensamientos que ya le comenté de todo religioso. Pero ¿qué hace el Señor? Nos bendice en los desiertos. Yo tuve desierto durante mucho tiempo. Ahora mi profecía, miro cuando yo hacía con mi vida lo que bien me parecía. Y mi profecía también es para el gran hambre de pan que hay en todo Israel. Y mi profecía es como la de José. Es para darle de comer a mis hermanos. Porque todo mi padecimiento es para darle de comer a mis hermanos. Y por eso mi profecía, y por eso mi vida, y por eso lo que soy. Un profeta del Espíritu. Un profeta para que se haga la voluntad del Espíritu. Un profeta 3 veces miserable. Y me presentaré en los medios de comunicación como lo que soy. 3 veces miserable. Un profeta del Espíritu, un profeta loco. Para que se haga lo que quiere hacer el Espíritu con la iglesia, con la Odisea. Y luego será mi profecía, hermano. Una profecía en la Odisea, donde no sobra ni un minuto, ni un segundo, ni nada de nada de nada. Porque mi profecía confirma que la palabra es verdad. Y mi profecía confirma que todo lo que necesita la Odisea es abrir los ojos. Y todo lo que necesita la Odisea es porque anda ciega, pobre, miserable y desnuda. Y todo eso es mediante el Espíritu Santo, hermano. Amén y gloria a Dios. Amén, hermano. Tal vez en otro video podríamos detallar un poco más sobre la profecía. Amén, hermano. Bueno, yo creo que usted dirige, hermano. Creo que hasta acá tenemos la entrevista. Creo que no se me escapó alguna otra pregunta. No sé si Marco quería decir algo más, agregar algo más. Yo podría hacer que todas las iglesias de Cristo se unieran. Ese es mi propósito. De hecho, descansaré cuando una sola iglesia sea la gloria de Cristo. Ese es mi único deseo. Yo descansaré y habrá profetas mayores que yo. Yo digo que tengo una sola profecía, un solo mensaje, que descansaré y que callaré cuando ese mensaje haya sido cumplido, hermano. Yo soy profeta de un solo mensaje, de una sola profecía. Luego callaré, hermano. Amén. Entonces, hasta acá damos finalizado esa entrevista. Espero que haya sido de mucha bendición para todos los que nos van a ver este video, también para Marcos y para mí. Entonces, amén. Que el Señor los bendiga. El Señor sea contigo, hermano. Alexander.